Buenos días, estimadas y estimados oyentes. En la sesión de hoy vamos a ver algunos pensadores bolivianos que los podríamos llamar precursores de las ciencias sociales y que han contribuido a la formación posterior de lo que ahora llamamos sociología. Sin ser ninguno de ellos, vamos a tratar, si el tiempo alcanza, a 5 pensadores, sin ser ninguno de ellos sociólogo propiamente dicho, pues el título y la carrera de sociología recién se han fundado a partir de 1980. Estos 5 precursores que vamos a ver hoy día tienen, sin embargo, el mérito de haberse anticipado con teorías y sobre todo con resultados prácticos a estudios posteriores. Por ello son, podríamos decir, bastante importantes. Quiero subrayar este detalle, estimado público, para evitar algún malentendido. La sociología como tal es una ciencia a nivel mundial relativamente nueva y, claro está, también en Bolivia. Pero lo que ha habido aquí, y esto enorgullece al país, son algunos precursores muy interesantes de las ciencias sociales que han brillado a nivel latinoamericano, no solo en Bolivia, como lo hizo René Zabaleta Mercado, cuya obra hemos terminado de estudiar en la sesión anterior. Seguramente han recibido por vía WhatsApp una pequeña indicación. La carrera, estimado público, ha establecido que este curso es lamentablemente presencial para ustedes, o sea, que hay una especie, yo no lo tomo muy en serio, pero hay una especie de obligación de asistir a las clases. Y a partir de julio voy a tener que pasar un papel para que ustedes se inscriban en las sesiones. Además, reitero a ustedes que yo apreciaría muchísimo la participación oral de ustedes. Por ejemplo, me gustaría mucho que ustedes me corrijan, me critican, me contradigan e impugnan lo que yo digo. Así yo mismo puedo aprender. Están ustedes durante todo el curso, que es anual, en la posibilidad de participar oralmente. Aquellos que participan van a recibir un bono, un plus, en una palabra, se les va a mejorar la nota al final de este curso. Veremos, estimado público, hoy la obra de Tristán Marov. Aquí en la pizarra tienen los datos vitales de este ilustre sucrense, cuyo nombre real era Gustavo Navarro. Sin embargo, todas sus obras y toda su actividad política, él la resolvió usando el seudónimo de Tristán Marov, con el que ha pasado a la historia del pensamiento boliviano. Estamos ante una figura muy interesante, en primer lugar por lo polifacético de su obra y también por el hecho, estimado público, de que él, un muchacho de origen muy pobre, nunca pudo asistir a una universidad. Se trató, en el caso de Tristán Marov, de un autodidacta que tuvo que abrirse camino en esta vida con su propio esfuerzo
y en realidad a codazos, lo cual no era tan raro en esa época. Tristan Marov fue escritor, diplomático y político. En su vida, que como les decía, vamos a ver brevísimamente su biografía, fue muy agitada. Él y todos los que voy a nombrar en la sesión de hoy, que van a ser 5 pensadores si el tiempo alcanza, se destacan por ser antiliberales. Este es el punto central, estimado público, y al mismo tiempo es un elemento muy importante en las ciencias sociales bolivianas y latinoamericanas en general durante el siglo XX. Vamos a ver este antiliberalismo que ha sido estudiado también específicamente. En la próxima sesión les voy a mencionar una gran obra que estudia justamente el antiliberalismo de las ciencias sociales bolivianas y de la política en general. Y esto se nota en la biografía de Tristan Marov. Como les decía, él fue escritor, diplomático y político, y ya muy joven, en 1920, tenía 22 años de edad, fue uno de los impulsores del golpe de Estado o revolución, según otros, de 1920, con la cual, con esta revolución, se derrocó al Partido Liberal, que había estado en el poder desde 1899 a 1920 y que hasta 1952 fue una corriente importante. No tanto como partido, en solitario el Partido Liberal nunca más ejerció el poder a partir de 1920, pero ideas liberales y similares fueron muy importantes hasta la Revolución Nacional de 1952. Tristan Marov colaboró con Bautista Saavedra, quien subió al poder en 1920, y curiosamente Bautista Saavedra lo nombró director de la cárcel de La Paz. Ese fue el primer puesto público que tuvo nuestro autor. Poco después, y esto le duró un poco más de tiempo, Bautista Saavedra lo nombró cónsul en Francia. Y ahí en Francia, este muchacho, que era muy exitoso en las relaciones públicas, se relacionó muy fácilmente con lo más granado, con lo más destacado de la intelectualidad izquierdista en Francia, y consiguió que algunas personalidades muy famosas de la intelectualidad francesa lo acojan, prologuen sus libros, etc. En 1926, o sea, muy joven, publicó su obra más conocida, que es La justicia del índice, de 1926, que es la que vamos a tratar aquí muy levemente. Publicó otras obras, por ejemplo, estimado público, El ingenuo continente americano, de 1923. No es necesario anotar esto porque esta obra, El ingenuo continente americano, está en el fondo contenida en la justicia del Inca, no es algo muy novedoso. En 1935 publicó La tragedia del altiplano, que también la vamos a ver brevemente. En 1950 La ilustre ciudad, y muchas pequeñas obras posteriores. Pero lo más importante de su actividad política
fue en 1935 cuando él fundó el Partido Obrero Revolucionario, el POR, que todavía, justamente en esta Universidad Mayor de San Andrés, tiene algún peso siempre declinante en los últimos tiempos, un peso declinante con sus, lo digo en plural porque los trotskistas siempre se han dividido, con su agrupación universitaria URUS. En 1935 fundó el primer partido de orientación claramente socialista en Bolivia, con José Aguirre Gainsbourg. Este hombre murió muy joven y no dejó ni obra escrita ni una actividad política importante, juntamente con otro pensador que lo vamos a tratar hoy, Alipio Valencia Vega. Los dos fundaron junto con Aguirre Gainsbourg el POR y se destacaron por ser el ala más radical durante mucho tiempo de la política boliviana. Y ellos, vamos a ver las ideas que tenía Tristán Marov, realmente han impulsado notablemente a la izquierda boliviana, que, como hemos visto en la sesión anterior, las palabras de Fernando Molina, siempre ha sido una conjunción de socialismo con indianismo o telurismo, o dicho en otras palabras, una conjunción de marxismo con elementos indianistas. Muy poco se puede decir de la actividad posterior de Tristán Marov a 1935. Él estuvo casi toda su vida exiliado en el exterior, no solo en Francia, sino que muchos años vivió y trabajó en México, donde también publicó muchos folletos que no tienen, digamos, importancia para nosotros, importancia teórica, sobre todo, ni tampoco mucha originalidad. Y a partir muy joven, de 1935, la actividad política de este señor se va reduciendo notablemente hasta su muerte, con una muy breve participación en gobiernos de la derecha, lo cual no es nada raro en la historia del país o del mundo, estimado público, que los políticos cambien de idea y de partido, es decir, que modifiquen su línea y luego se consagren a otra tendencia política. Eso es lo normal en el mundo. Vamos a ver que Alipio Valencia Vega también hizo algo así. Ustedes han debido escuchar la palabra sexenio para denominar los 6 años entre 1946 y 1952, que tiene la fama, yo creo equivocada, de haber sido un gobierno derechista, conservador, represivo, etcétera, etcétera, con los presidentes, sobre todo con dos presidentes constitucionales, Enrique Herzog y Mamerto Urriola-Goitia. La historiografía posterior a los hechos, dominada por el nacionalismo revolucionario a partir de 1952, ha ensombrecido completamente este periodo, y en la memoria colectiva de la nación, este sexenio, estos 6 años, tienen muy mala fama. Menciono todo esto porque este izquierdista, Tristán Marov, sin dejar nunca de ser un hombre de izquierdas, colaboró como secretario privado de los presidentes Herzog y Urriola-Goitia durante este periodo, porque él era enemigo furioso de ese partido tan importante en Bolivia, el MNR. Tristán Marov era socialista,
marxista, con una tendencia claramente indianista, pero al mismo tiempo se caracterizó por ser uno de los enemigos más intensos y más consistentes que ha tenido el MNR. Él publicó una serie de folletos de gran publicidad contra el MNR, pero que no tienen importancia para nosotros, es decir, importancia sociológica o resonancia en las ciencias políticas. Permítanme brevemente mencionarles cuál es el núcleo de la obra de Tristán Marov, que él lo expone muy claramente en su obra principal, La justicia del Inca, que fue publicada originalmente en castellano, pero impresa en Bélgica, en Europa, en 1926. Allí, estimado público, él hace un estudio del imperio incaico y llega a una conclusión que ahora se ha vuelto prácticamente un artículo de fe en círculos progresistas, izquierdistas, indianistas en Bolivia, al pintar al régimen incaico, que duró, como ustedes saben, hasta 1532, como un régimen extraordinariamente progresista, solidario con las capas inferiores de la población y en el fondo muy cercano a un sistema socialista. Ha habido muchas publicaciones posteriores, por ejemplo, un escritor belga, Louis Baudouin, escribió un libro muy leído hace cerca de 100 años, el mundo socialista de los incas. Y esta idea de que el imperio incaico fue solidario, progresista, en una palabra medio izquierdista y socialista, la idea original viene de Tristán Marov. Él fue el primero que por escrito explicitó esa teoría, hoy en día, les decía, relativamente popular, de que el imperio incaico era un dechado de perfecciones sociales, un imperio donde no había ni explotados ni explotadores, donde no había una estructura social injusta con privilegiados y subordinados, sino realmente un imperio donde todos eran iguales y donde el Estado velaba por la seguridad alimentaria de los habitantes y donde el Estado realmente se preocupaba porque todos tengan una vida plena, es decir, cito a Tristán Marov, una vida feliz. Hay naturalmente algo de fantasía en esta historia sociológica que él hace del imperio incaico. Pero lo importante no es, estimado público, como vamos a ver en las obras de los 5 pensadores que hoy vamos a tratar, no importa si las obras de ellos reflejan la verdad. Lo importante es que las obras de estos pensadores reflejan lo que el público quiere escuchar. Y eso, aunque a ustedes les parezca algo muy curioso, eso es en la historia del pensamiento algo simplemente de enorme importancia, porque la verdad tiende a diluirse en aquello que la población quiere escuchar. Lamentablemente, el anhelo social colectivo tiende a convertirse en la verdad aceptada por todos, independientemente de si eso concuerda o no con la realidad cotidiana.
que, entre paréntesis, siempre es más prosaica, más aburrida y más compleja de aquello que nos pintan los intelectuales, los sociólogos y los historiadores. Entonces, aquí tenemos un mérito intelectual muy interesante. El poner en la opinión pública, no solo boliviana, sino latinoamericana, la idea de que los españoles destruyeron no solo un imperio diferente a ellos, sino un imperio cuyo orden social ya estaba encaminado al socialismo. Esa idea, estimado público, ha calado profundamente en lo que podríamos llamar el imaginario popular. Como les digo, muchas veces lo importante no es la verdad real, si la verdad concuerda o no con los hechos empíricamente comprobables. Eso interesa a muy poca gente. Lo que interesan son los grandes ideales que una población se hace sobre su pasado y por lo tanto sobre su identidad. Y aquí tenemos al gran y al primer propagandista que nos dice: el imperio incaico es todavía hoy un referente, es decir, es un ideal al cual nos debemos acercar, porque el imperio incaico tuvo claros rasgos progresistas, socialistas, colectivistas. Ese es el gran mérito de Tristán Marov. Su obra, La justicia del Inca, reeditada muchas veces desde 1926, está bellamente escrita. Y eso es muy importante porque ello, en parte, reitero, en parte, suple la carencia de fuentes documentales. La obra no explica de dónde saca esas ideas, de dónde proviene su concepción de que el mundo incaico era ya un proto-socialismo, un socialismo en ciernes, es decir, algo que estaba ya a poca distancia de convertirse en un régimen socialista propiamente dicho, sino que él evoca literariamente lo que podría haber sido el imperio incaico, basado sobre todo en el Inca Garcilaso de la Vega y en algunos cronistas que en forma más literaria que historiográfica han recreado lo que podría haber sido el imperio incaico en el campo social. En base a esta reconstrucción un poco fantasiosa de la organización social del imperio incaico, es que en este libro, La justicia del Inca, en 1926, Tristán Marov propone dos cosas, mejor dicho, exige dos metas normativas para la gran política boliviana, dos metas que luego se convierten en realidad por medio del partido que él odiaba. En La justicia del Inca, él establece la famosa consigna: minas al Estado y tierras a los indios, tal cual, minas al Estado y tierras a los indios, o sea, a los que trabajan el mundo rural. En 1952-53 esto se convierte en realidad por obra de un partido nacionalista que Marov, eso sí, en eso fue muy constante, combatió toda su vida, porque él era antipersonalista, anticaudillista, y como había vivido la mayor parte de su vida en Francia y en México, en el exilio, él tenía una visión cosmopolita
internacionalista del mundo y no le gustaba ninguna forma de nacionalismo. O sea, era realmente un socialista a la moda de los grandes pensadores como Marx, Engels, etcétera, que tenían una tendencia cosmopolita. Precisamente por tener esas ideas cosmopolitas es que él se separa de su propia fundación del Partido Obrero Revolucionario, fundado, como les dije, en 1935, y les deja el campo libre, por un lado a Alipio Valencia Vega, aquí está el nombre, en la pizarra, y por el otro, al que hasta su muerte, lo vamos a tratar en esta sesión, fue el gran animador del POR, que fue Guillermo Lora. Tenemos entonces aquí a un intelectual típico, Tristán Marov, que no quiere ensuciarse las manos con el trabajo cotidiano dentro de un partido. Eso es lo que a él no le gustaba. No le gustaba tener que asistir a sesiones, trabajar con cuadros, formar cuadros, participar en la política cotidiana, leer periódicos de cada día. Todas estas cosas a él le molestaban profundamente. Y por ello es que su actividad política a partir de 1935 se redujo a prácticamente cero, como les he contado, y más bien colaboró con gobiernos claramente conservadores. Lo interesante, estimado público, de Tristán Marov es el gran impulso que él ha dado a la izquierda con esa su consigna tan clara: minas al Estado y tierras a los indios, que luego fue tomada por el movimiento nacionalista revolucionario, por el MNR y por muchos partidos de izquierda. O sea, él ha sido un precursor claramente, sin haber nunca militado en un partido claramente. Tristán Marov en 1950 publicó una obra que la vamos a mencionar ahora, La Ilustre Ciudad, que es el primer intento sociológico de describir un orden social concreto en la historia de las ciencias sociales bolivianas. La Ilustre Ciudad es una obra jocosa, no es una obra seria, es una tomadura de pelo a la ciudad de Sucre y a su gente. Tristán Marov era sucrense él mismo. En La Ilustre Ciudad, él, con datos, eso sí, muy inexactos, no hay ningún dato empírico concreto, él nunca realizó una pequeña encuesta de opinión pública o algo así, pero con alguna agudeza, esto hay que reconocer, con alguna agudeza intelectual, él describió costumbres y valores colectivos de orientación que hasta 1950, según él, predominaban en Sucre y en su ambiente. Él se hace la burla, sobre todo, de la pretensión sucrense de ser la capital cultural del país. Tal vez ustedes en algún momento han oído la expresión la culta Charcas, una expresión que se ha usado desde la colonia, porque en La Plata, hoy Sucre, muy tempranamente, en 1624, se fundó una universidad que todavía existe, la de San Francisco Javier. Universidad que durante toda la era colonial fue la única institución de enseñanza superior en la audiencia de Charcas. Y no solamente eso, sino el hecho de que en Sucre
se hayan originado algunos pensadores ya en la época colonial muy importantes y luego en la republicana, etcétera, les ha valido, según Tristán Marov, a los sucrenses la creencia de que ellos son los más cultos del país. Lo que hace Tristán Marov en este libro, como les digo, de crítica bastante divertida, es mostrar la inconsistencia entre pretensión y realidad, que es uno de los temas clásicos de la sociología en todos los tiempos. Mostrar que hay valores de orientación, ideas preconcebidas, mentalidades que se van, colectivas que se van formando con bases muy endebles. Es decir, se forman representaciones ideales de lo que es una sociedad que no corresponden necesariamente a la prosaica, es decir, aburrida realidad cotidiana. Y él demuestra eso en el caso sucrense. O también algo que ya no existe, pero que todavía en 1950, yo diría, por lo menos hasta la Revolución del 52, fue muy importante la creencia de que en Sucre, en la antigua La Plata, se había conformado la élite social más distinguida del país. En Sucre, estimado público, hasta hace algunas generaciones atrás, hoy eso ya no existe, perduraba la idea de que la élite social sucrense era algo muy especial, títulos nobiliarios que solamente se dieron en Sucre, eso es verdad, una atmósfera de gran distinción social y cultural, una enorme cantidad de poetas, escritores, novelistas y abogados, al contrario de solo los trabajadores y los abogados de otras ciudades del país. Esa idea de una gran cultura y de un gran brillo, de una gran distinción social, se dio en Sucre hasta más o menos la Revolución Nacional del 52. Tristán Marov en este libro, con muchos datos sueltos, con muchas observaciones empíricas, pero ninguna gran teoría sociológica propiamente dicha, nos muestra la inconsistencia de la autorrepresentación identitaria de una sociedad. Y esto es, yo diría, aunque es un libro escrito como una sátira, es decir, como una tomadura de pelo el libro, pero no hay duda que es la primera obra en que se explicita una identidad colectiva fundada en preceptos equivocados o simplemente falsos, como era probablemente la autopercepción de los chuquisaqueños hace más o menos 80 años. Les menciono este libro simplemente porque es la primera crítica que se hace a lo que hoy se llama una mentalidad colectiva, es decir, a la autorrepresentación que tiene un grupo social o una sociedad entera de sí misma. Y ahí Tristán Marov, con mucha perspicacia y con algo de maldad, en un espíritu altamente satírico, él muestra que la idea de los sucrenses de ser una élite cultural y tener una élite social muy diferente al resto del país, que eso no corresponde a la realidad, que eso es más una autosugestión, una autoconcepción que es muy usual en todas las sociedades, que siempre tienden a crear una imagen mejorada de uno mismo, del mismo grupo social. Eso hacen todas las sociedades del mundo.
estimado público, todas se creen mejor de lo que son. Entonces es muy interesante que alguien, aunque sea en tono de sátira literaria, haya demostrado que esas ideas de la autoconcepción son ideas que podríamos calificar de valiosas para uno mismo. A uno le gusta, ¿no es cierto?, pertenecer a una sociedad ilustre, destacada, etc. A todo el mundo le gusta eso. Pero generalmente, no siempre, eso no tiene una base sólida en los datos empíricos. Entonces, este pensador nos muestra, estimado público, esa incongruencia entre la autoimagen y la modesta realidad del país. Como ustedes ven por todos estos detalles, la obra de Tristán Marov merece ser considerada como precursora de las ciencias sociales en Bolivia. Aunque se trate de una obra dispersa, una obra que no está bien fundamentada. Como les dije, él era un autodidacta que jamás pudo visitar una universidad, pero de alguna manera es alguien que se ha especializado en estudiar primero, en primer lugar, la necesidad de socialismo en Bolivia, y en segundo lugar, la necesidad de criticar las concepciones que la sociedad, en este caso la sucrense, se hizo sobre sí misma. Siguiendo en esta línea de pensadores de tendencias socialistas, quiero mencionar a ustedes muy brevemente la obra de Alipio Valencia Vega. Estimado público, Alipio Valencia Vega fue un abogado formado en esta universidad. Además, Alipio Valencia Vega durante muchísimo tiempo fue catedrático de esta carrera de Derecho. Hasta su muerte en 1984 fue un hombre muy activo dentro de la universidad. Y él es uno, junto con Tristán Marov, de los fundadores del Partido Obrero Revolucionario de tendencia trotskista. Vamos a ver muy rápidamente, porque no es un pensador original, don Alipio Valencia Vega, pero sí un gran expositor de ideas. Él ha publicado una enorme cantidad de libros, más de 30 publicaciones y más de 100 artículos periodísticos. O sea, un escritor muy prolífico, y hasta su muerte, hace 40 años justamente, uno de los hombres más importantes de lo que podríamos llamar el mundo intelectual paceño, un personaje muy importante hasta su muerte. Él tenía tendencias trotskistas toda su vida, nunca se separó del trotskismo, pero al mismo tiempo fue un hombre dedicado exclusivamente a la cátedra. Al igual que Tristán Marov, se separó muy tempranamente de su propia fundación, del Partido Obrero Revolucionario, y se dedicó exclusivamente a la cátedra y a escribir obras. Y ahí ha sido hoy totalmente olvidado, pero ha sido un personaje importante. Me permito mencionar las obras principales de él. En 1973, él publicó El pensamiento político en Bolivia, que es en el fondo un libro sociológico, porque él conecta siempre las diferentes tendencias del pensamiento político con grupos sociales, con demandas, deseos, proyectos de grupos sociales relativamente grandes.
Es decir, es un intento, claro, muy elemental todavía, de hacer lo que podríamos llamar una sociología del intelecto boliviano. Él también ha publicado una historia política de Bolivia en el año de su muerte, que igualmente es una obra que conecta las diferentes tendencias del pensamiento político en este país con grupos sociales y con los intereses de los sectores sociales. O sea, es un intento poco elemental, es verdad, pero es el primer intento de una sociología política relativamente bien documentada. Al contrario de Tristán Marov, que era un literato puro, es decir, alguien que se preocupaba poco por fuentes, por datos exactos, Alipio Valencia Vega era lo contrario, era un fanático de los datos exactos. Y por lo tanto sus obras tienen una gran cantidad de riqueza documental que luego obviamente ha sido mejor estudiada por otros pensadores, pero él es como un precursor de la sociología y de las ciencias sociales bolivianas. Quiero mencionarles que Alipio Valencia Vega también incursionó en el campo de las biografías intelectuales. Él ha escrito, por ejemplo, que yo sepa hasta hoy, la única biografía de Bartolina Sisa, la compañera de Túpac Katari. Y él mismo tiene un libro titulado Julián Túpac Katari, Volveré y seré millones, que junto con la obra de una destacada historiadora, María Eugenia del Valle, son las dos biografías mejor documentadas y más extensas sobre el gran caudillo indígena Túpac Katari. O sea, realmente don Alipio realizó una labor de divulgación, yo diría bastante interesante. Este libro, Julián Túpac Katari, contiene una enorme riqueza de datos históricos y sociales. Es un libro muy breve que no llega a 200 páginas, pero como les decía, es una de las mejores historias críticas, además con muchos datos interesantes sobre la famosa sublevación indígena de 1781-82. Es una obra muy, muy interesante que ha seguido republicándose hasta el día de hoy. Hay muchas ediciones populares de esta obra. Don Alipio, y esto es lo último que vamos a ver de él, también nos explica, y esto es sociológicamente lo más interesante, por qué el trotskismo ha sido y es tan popular en Bolivia. Estimado público, quiero solamente mencionar un dato. Cuando Trotsky en 1924, a la muerte del fundador de la Unión Soviética, Vladimir Ilich Lenin, perdió la batalla por la sucesión de este gran hombre contra Stalin, él perdió y tuvo que exiliarse, etc. Él reflexionó, Trotsky, sobre su caída, las causas de su caída y sobre todo una idea muy interesante, porque pese a haber tenido un fracaso político, el trotskismo es intelectualmente superior al stalinismo. Y esa idea, estimado público, ha sido muy importante para todo, reitero, me puedo equivocar muy fácilmente, para todo el pensamiento marxista socialista en América Latina y Bolivia. Y eso explica también por qué el trotskismo ha sido tan popular
aquí en Bolivia, porque es el único país del mundo donde hay hasta hoy un partido trotskista, donde el movimiento universitario ha sido parcialmente influido por el trotskismo y donde un partido trotskista pudo sobrevivir durante largas décadas. La explicación que nos da Alipio Valencia Vega, sobre todo en la historia política de Bolivia, es muy interesante. Estimado público, me voy a permitir mencionar algunos detalles de este autor cuando él hace una autorreflexión. ¿Por qué él fue trotskista hasta el fin de su vida? Salvo en 1935, sin actuar nunca más dentro del partido. Pero porque creyó él que esa es la doctrina correcta, no solo para comprender, sino para actuar en la realidad. Se trata de la teoría de la revolución permanente de Trotsky aplicada a los países del tercer mundo. Y aquí hay tres aspectos, estimado público, que nos pueden dar luces sobre la popularidad del trotskismo y en el fondo sobre la popularidad de una forma de construir movimientos sociales revolucionarios en países del tercer mundo. En primer lugar, el primer aspecto es, estimado público, la tendencia que podríamos llamar voluntarista, subjetivista de estos partidos políticos y de estos movimientos intelectuales. ¿Qué quiere decir esto de voluntarista subjetivista? Lo siguiente. Marx y Engels creyeron que el desarrollo económico tecnológico de las sociedades ya altamente industrializadas de Europa Occidental iban a llevar naturalmente a partidos socialistas muy fuertes, a un proletariado numéricamente muy grande y por lo tanto a la construcción, podríamos decir, obligatoria de un régimen socialista después de la crisis del capitalismo. Ellos creyeron que ese desarrollo tecnológico económico iba a garantizar la construcción prácticamente automática del socialismo, sobre todo en las sociedades más desarrolladas de Occidente. Como eso no tuvo lugar ni en Gran Bretaña, ni en Francia, ni en Alemania o Suiza, Bélgica, nunca hubo una revolución socialista hasta el día de hoy, entonces los pensadores rusos, Lenin y Trotsky, y la inmensa mayoría de marxistas en el tercer mundo, creyeron, y este es el núcleo de toda esta teoría, creyeron que en los países del tercer mundo se puede instaurar partidos revolucionarios que lleven a cabo simultáneamente dos tareas: la consolidación del desarrollo económico tecnológico que los países del tercer mundo no habían logrado conseguir, y simultáneamente la instauración de un régimen socialista. Ese es el núcleo de la teoría de la revolución permanente. O sea, construir la base económica tecnológica adelantada de cada país y simultáneamente establecer un régimen socialista. Es decir, hacer, en la terminología de aquella época, las tareas burguesas, el régimen económico social avanzado, y simultáneamente, al mismo tiempo, un régimen ya socialista. Esta idea, que no es ni de Marx ni de Engels, esta idea, estimado público, podría ser llevada a cabo solamente por una élite de iluminados, o sea, de gente que ha leído, comprendido, pensado, intelectuales, en una palabra,
una élite que comprenda la realidad y tenga al mismo tiempo el valor y el talento organizativo para construir un partido que dirija esa revolución. El triunfo del socialismo en Rusia, en un país muy atrasado, y simultáneamente la construcción de una industria pesada, el desarrollo de Rusia, de un país agrario a una gran potencia industrial, pareció dar la razón a esta tendencia socialista. Entonces, estimado público, es el primer aspecto. En la mayoría de los países del tercer mundo, o en casi todos, los partidos socialistas que surgieron tomaron a su cargo esa doble tarea. Por lo menos trataron de hacerla. En la mayoría de los casos no tuvieron éxito. Pero la idea es la idea también que hemos visto muy claramente en René Zavaleta Mercado. La tendencia es clara: el gobierno progresista socialista tiene que industrializar el país respectivo, o sea, una tarea que en el fondo deberían haberla llevado a cabo los burgueses capitalistas, y simultáneamente construir, edificar un régimen socialista. René Zavaleta Mercado, que nunca fue trotskista y que siempre más bien escribió algunos opúsculos muy interesantes en su juventud contra el trotskismo, él es uno de los representantes genuinos de esa tendencia. Como hemos visto en sesiones anteriores, él fue, por ejemplo, el gran impulsor de la industrialización del país, comenzando por la construcción de los hornos de fundición, que solamente, según Zavaleta, iban a ser la primera etapa de la industrialización del país. Esa idea también la tuvo Alipio Valencia Beccar. Es decir, estimado público, y este es el primer aspecto, el socialismo tenía que cubrir simultáneamente el desarrollo económico-tecnológico y, por otro lado, la parte que podríamos llamar político-institucional. El segundo aspecto que don Alipio resalta intensamente es la educación de la población. Una vez que este grupo tome el poder, la educación de la población dentro de esas necesidades históricas. O sea, había que convencer a la población de que había que construir esa industria pesada, y por lo tanto los chicos jóvenes como ustedes tenían que formarse como cuadros políticos y también técnicos. O sea, en manos de la juventud como ustedes estaría la construcción del socialismo, que tenía esa doble y complicadísima labor histórica que realizar. Y Alipio se consagró toda su vida a esa labor educativa. En tercer lugar, estimado público, está la labor estrictamente teórica. Esta era una labor que Alipio consideró que en el futuro los pensadores jóvenes como ustedes iban a llevar a cabo. Trotsky y Lenin solamente habían producido los primeros fundamentos de esa renovación del marxismo. Competía a las jóvenes generaciones crear una gran teoría que desarrollara el marxismo con las cualidades específicas del tercer mundo, la inmensa mayoría del planeta, y que por lo tanto iba a ser una contribución fundamental al marxismo y a la teoría socialista en general. Entonces, el deber
de la juventud como ustedes era pensar en una gran teoría socialista que complementara lo que Marx y Engels habían dejado a un lado, porque en ese momento, hasta la muerte de Engels, en 1895, se creía que el capitalismo avanzado en Gran Bretaña, Francia y Alemania iba a producir la revolución socialista y que por lo tanto no había que preocuparse por lo que ahora se llama el tercer mundo. Como ven ustedes, son tareas prácticas, tareas intelectual teóricas muy importantes que Alipio esboza como los grandes retos de la juventud. Y esos retos, estimado público, sin duda alguna, todavía parcialmente para los socialistas, todavía son cosas muy actuales. Desde la muerte de Engels, reitero, en 1895, ha habido muchos intentos de renovar, actualizar, modernizar el marxismo. Es decir, es una teoría que necesita una complementación, porque el mundo, sobre todo en el siglo XXI, notamos que el mundo no se ha regido necesariamente por los pronósticos de los padres fundadores. Entonces, lo que estamos viendo aquí, estimado público, es que un pensador boliviano, inspirado parcialmente por Tristán Marov, Alipio Valencia Vega, esboza, él no llega a construir esa gran teoría marxista. Él se dedica a cosas muy concretas, como biografías de Tupac Katari, de Bartolina Sisa, de otros héroes revolucionarios. Como era abogado, como ustedes, él se dedica también a estudiar el derecho, era un buen catedrático, sobre todo de derecho constitucional. Y, estimado público, él deja para el futuro esa gran labor de construir una teoría marxista acorde a la época, porque evidentemente el desarrollo mundial no ha sido necesariamente el predicho por los padres fundadores. Y si uno persiste en ser marxista, naturalmente tiene que renovar, modernizar, actualizar la gran teoría para que esté acorde, para que sea correspondiente del desarrollo posterior. Vamos a ver ahora, estimado público, muy brevemente a otro gran pensador, igualmente trotskista, que fue Guillermo Lora. Permítanme, voy a poner esto en la pizarra. Aquí ya podemos borrar.
Permítanme unas breves palabras sobre Guillermo Lora. Es el último de los pensadores trotskistas que vamos a tratar en este curso. Guillermo Lora tampoco pudo estudiar como Tristán Marov en una universidad, pero fue un gran lector y un gran escritor. Lo último quiero mencionar con un detalle empírico. Ya se han publicado las obras completas de Guillermo Lora y es una edición que comprende 77 volúmenes. Es decir, es clarísimamente el boliviano que ha escrito más libros en toda la historia del país. Imagínense ustedes, 77 libros. Es realmente una cantidad enorme. Y de ellos hay que reconocer, me puedo equivocar muy fácilmente, que la mayoría de ellos tiene carácter circunstancial. O sea, son documentos sobre cuestiones que en un momento pueden haber sido de gran importancia, pero que para nosotros, desde el punto de vista sociológico, son obras, digamos, panfletarias, circunstanciales, que no nos dicen mucho para la construcción de una teoría social importante. Pero sí, dos obras de él que quisiera aquí mencionar: La Revolución Boliviana, publicada en 1976. Tienen varias ediciones. Por favor, no tomen estos años muy en serio, porque él, como tenía un gran apoyo estudiantil, sobre todo, minero parcialmente, pero sobre todo estudiantil, él se dedicó no solo a acumular la biblioteca personal más grande en la historia boliviana, sino también a escribir una cantidad enorme de obras. Fundó periódicos, tuvo una actividad muy importante como jefe del Partido Obrero Revolucionario hasta su muerte, pese a que, lo típico de trotskistas, se dividió en varias fracciones. También el movimiento estudiantil trotskista hasta hoy anda siempre muy dividido, y eso pasa siempre cuando uno cree tener el monopolio de la verdad. Entonces, como siempre hay mucha gente que cree tener el monopolio de la verdad, esa tendencia un poquito autoritaria lleva necesariamente a la división de grupos sociales. Lo mismo pasa en movimientos religiosos. Eso es algo muy estudiado en la sociología. Quiero mencionar, estimado público, esa enorme labor, yo creo que infructuosa, de organizar un partido político trotskista de gran peso. Ese partido tuvo alguna influencia solamente en el llamado sexenio de 1946 a 1952, pero después su influencia ha sido más intelectual que política en sentido estricto. ¿Por qué menciono el año 46? Después del derrocamiento de Gualberto Villarroel, como ustedes saben, en julio de 1946, hubo, aunque no crean ustedes, una apertura política relativamente amplia. Y en noviembre de 1946 se reunió un congreso minero en Pulacayo, hoy una localidad totalmente olvidada y sin importancia. Pero Pulacayo en esos años era todavía el centro de operaciones de la compañía Aramayo de Minas, y en el sur del país era la
el centro minero más activo, como en el norte lo eran Catavi, Huanuni, etc. En el sur era Pulacayo, junto con Quechisla, Huanchaca, todo forma una especie de gran centro minero, era lo más importante del país. Ese congreso minero reunido en Pulacayo aprobó un documento redactado íntegramente por Guillermo Lora, que todavía, como ustedes ven por los datos, era muy joven, llamado la Tesis de Pulacayo, que se aprobó por el Congreso Minero el 12 de noviembre de 1946. Y ese documento ha sido extraordinariamente importante para la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la famosa FSTMB, que hoy ya prácticamente no existe, que era el núcleo de la posterior Central Obrera Boliviana, o sea, la Federación de Mineros en nombre abreviado. ¿Qué es lo que se propone en esta tesis de Pulacayo? En primer lugar, en la tesis de Pulacayo se establece algo muy interesante, que Bolivia es un país capitalista, pero atrasado, es decir, con una economía combinada feudal y capitalista. Son ideas que ya habían sido expuestas por Tristan Marov, por Alipio Valencia Vega anteriormente, pero de todas maneras aquí viene por primera vez una, podríamos decir, una publicación que rebalsa prácticamente el marco muy estrecho de los intelectuales, como fue el caso de estos dos citados anteriormente, y tiene una fuerza social importante, porque la tesis de Pulacayo ha sido durante muchas décadas el único realmente instrumento teórico importante del movimiento sindical y sobre todo del minero en Bolivia. No se han producido un montón de panfletería. Eso, la biblioteca, sobre todo la famosa biblioteca de Guillermo Lora, está llena de folletos, panfletos, publicaciones menores sobre todos los asuntos imaginables. Por las dudas, para los que quieran investigar, la biblioteca de Guillermo Lora fue comprada por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y es probablemente, en términos cuantitativos, la biblioteca privada más grande que hubo en este país. Pero, curiosamente, y aquí hay una enorme discrepancia que siempre se la ha percibido entre la importancia del movimiento sindical boliviano, sobre todo de su núcleo, el movimiento minero, y la cantidad muy pequeña, exigua, de producción teórica realmente seria, o sea, que sea innovadora. No me refiero a la panfletería cotidiana de temas circunstanciales, sino a esas obras que son también importantes para nuestro tema, es decir, para la construcción de un pensamiento sociológico serio. Y la tesis de Pulacayo realmente resalta por su calidad intelectual esa teoría de la economía combinada boliviana, feudal por un lado, capitalista por otro, premoderna o de una parte, ya muy moderna por otra, que Guillermo Lora cree que es lo decisivo de la estructura social económica del país. ¿Qué hay que hacer? Porque es una teoría inmediatamente que tiene una aplicación práctica, por lo menos una pretensión de aplicación práctica. Es lo mismo que ya hemos visto en las teorías de Trotsky, de Marov y de Valencia Vega. La idea de Lora es que la revolución
triunfante boliviana tiene que, por un lado, construir esa industria pesada que falta en Bolivia para que sea un país capitalista avanzado, pero al mismo tiempo edificar un régimen ya socialista. O sea, es la misma teoría de Trotsky, de la revolución permanente, que también se encuentra en Lenin y en otros pensadores. Pero aquí viene un elemento adicional que Lora incluye. Él dice que los mineros, es una teoría que después Zabaleta Mercado la hace suya, que los mineros son realmente la clase más avanzada políticamente en Bolivia, porque debido a su independencia de criterio están llamados a dirigir todo proceso revolucionario auténtico. Es una teoría que ya hemos visto al discutir la obra de Zabaleta Mercado. La clase minera boliviana, no debido a su número, porque es muy pequeño en comparación con la totalidad de los trabajadores bolivianos, pero por su formación y sobre todo por su empuje revolucionario, es la clase universal del país, es decir, la clase que va a hacer avanzar a la historia boliviana por el camino correcto. Esa independencia, un concepto que Lora señala muchas veces, la independencia de clase se debe a la dureza de las condiciones laborales, esa dureza de la vida minera que ha hecho que los mineros reflexionen mucho más agudamente y en forma mucho más avanzada que los otros sectores laborales bolivianos. Por lo tanto, a los mineros les incumbe la dirección de la clase trabajadora boliviana y por lo tanto también les corresponde la dirección de todo proceso revolucionario. Hoy en día, 2024, estimado público, cuando el sector minero en Bolivia es relativamente pequeño y el proletariado minero ya no tiene el empuje revolucionario de antes y tampoco hay teóricos a la altura de Lora, de Valencia Vega, etc., nos parece algo irreal esta pretensión de que los trabajadores mineros van a liderar todo proceso revolucionario en Bolivia. Pero en 1946, todavía la minería estaba en un auge muy notable, esta idea no era tan descabellada como nos puede parecer ahora. Por lo tanto, además, los mineros, una clase compacta, es otro factor que Lora señala. Compacta quiere decir que no está dispersa por todo el territorio nacional como los campesinos, sino que está presente sobre todo en unos pocos centros mineros de población relativamente grande y muy concentrada. Entonces, esta clase reúne las condiciones que tuvo, según Lora, el proletariado urbano en San Petersburgo y Moscú al comienzo de la Revolución Socialista en la Santa Rusia, en la posterior Unión Soviética. Por lo tanto, estos grupos mineros organizados, además con un partido que conoce la historia, que conoce el destino que tiene que tener la Revolución Boliviana, que es obviamente el Partido Obrero Revolucionario, estos mineros tienen una preeminencia sobre cualquier otro grupo social en Bolivia. La concentración demográfica en pocos centros mineros, la alta calidad de la dirección sindical revolucionaria minera y el saber hacia dónde va la historia hacen naturalmente que el proletariado minero sea la clase universal
es decir, aquella clase donde la historia va a tener una forma reconcentrada de vigencia histórico-política. Estimado público, como sabemos, la historia, en el caso boliviano, como ha sido también el caso de Europa Occidental, ha ido por otro camino que no es necesariamente el predicho ni por los dirigentes socialistas de la primera generación en Rusia, ni tampoco por Guillermo Lora y los pensadores en Bolivia. Pero eso no le quita que haya sido un gran pensador, un escritor muy notable y también un pensador que se ha dedicado a ver otros aspectos de la sociedad boliviana. Porque Guillermo Lora, y ese es el gran mérito de él, también ha estudiado la producción social en Bolivia, lo que podríamos llamar el comienzo de las ciencias sociales, la literatura boliviana, la historiografía del país. Es decir, en los 77 tomos de su obra se encuentran realmente datos muy, muy interesantes sobre la cultura del país. Las obras de Lora, y con esto termino la obra de este pensador, la obra de Lora es realmente una fuente de datos documentales. Por eso es que les pongo aquí su famoso diccionario. Él ha inventado esta palabra compuesta de 3 partículas, el diccionario político, histórico, cultural, porque realmente esta obra contiene una enorme riqueza documental que rara vez, o mejor dicho, no se encuentra en otras obras. Es también un mérito de Lora el haber contribuido, estimado público, con una tendencia ética dentro del movimiento revolucionario boliviano, cosa que otros políticos, otros pensadores no han hecho. Él nunca cambió de partido, siempre desde su más tierna juventud estuvo ligado al Partido Obrero Revolucionario fundado en 1935 hasta su muerte. Él fue siempre partidario de un movimiento centrado en el clásico proletariado. En eso podríamos decir una fijación leninista tenía Lora. Y él, por lo tanto, siempre se opuso a los 3 partidos que han tenido en este país el nombre movimiento. Él se opuso decididamente al movimiento nacionalista revolucionario, al movimiento de la izquierda revolucionaria MIR y al movimiento al socialismo que él conoció, como les digo, él murió en 2009, conoció el ascenso del MAS al poder y siempre se opuso a esos movimientos policlasistas. Porque él en este sentido era realmente un clásico ortodoxo marxista. Él creyó que la revolución socialista tenía que ser hecha por proletarios. Como aquí no había un gran proletariado de fábrica, el proletariado, según Lora, era el minero. Y él nunca tuvo una gran simpatía por el movimiento campesino o por movimientos policlasistas como el nacionalismo revolucionario. Él siempre abogó por la pureza marxista de un movimiento centrado y manejado exclusivamente por el proletariado y obviamente por él mismo. Curiosamente, Lora no dejó un heredero a su altura. Su partido y su movimiento prácticamente se han dispersado muchísimo después de su fallecimiento porque él no preparó una sucesión adecuada a su persona. Un último elemento del lorismo, como podríamos llamar a esta tendencia. Estimado público,
Como les decía, Lora fue un hombre de ideas éticas, es decir, morales muy sólidas. Era enemigo del oportunismo, que es una de las tendencias más difundidas en la política boliviana y latinoamericana. Y aquí viene el dato biográfico político interesante de su vida. En 1952, una gran parte del movimiento trotskista, con figuras muy ilustres, aparte de Lora, ingresó al gobierno del MNR a partir de 1952. El dirigente que le seguía en importancia, Ernesto Ayala Mercado, fue ministro de Trabajo del primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro a partir de 1952. Esa tendencia, estimado público, se llamó aquí en Bolivia el entrismo. Eso, la mayor parte del POR hizo el entrismo. O sea, era también comprensible, era gente que necesitaba un trabajo, un ingreso, era gente que si no se hubiera muerto de hambre, es decir, no era tan ridícula la idea de entrar a un gobierno más o menos progresista, por lo menos en la posibilidad de esa época. Pero Lora, por razones éticas y obviamente teóricas importantes, él estuvo en contra del entrismo y en contra, por lo tanto, de toda colaboración efectiva y duradera con otros partidos progresistas e izquierdistas. Él quería conservar la pureza de su movimiento, lo que logró hasta su muerte, al precio de no tener un gran apoyo popular. Pero como figura ética, esto es lo que quisiera resaltar, es muy interesante porque fue realmente un personaje intachable desde el punto de vista moral. Su campaña contra el entrismo fue muy fuerte, claro, al precio de tener que abandonar a una gran parte de sus partidarios. Hasta Lipe Valencia Vega colaboró con el MNR, Ernesto Ayala Mercado y un montón de trotskistas muy conocidos en su época. Solo Lora se mantuvo incólume, es decir, puro, dentro de una línea de no colaboración con lo que él llamaba el oportunismo político. Estimado público, aquí nos vamos a detener en la sesión de hoy. En la sesión del próximo miércoles vamos a ver a los precursores de la sociología boliviana, a los precursores teluristas indianistas, que curiosamente han sido contemporáneos de estos tres personajes que hemos visto hoy, han sido en parte amigos personales de ellos, los teluristas, y han preparado sociológica y filosóficamente el camino para el movimiento catalista posterior. Eso vamos a ver la próxima sesión. Son nombres que probablemente ustedes no han escuchado, por lo tanto muy rápidamente los vamos a tratar en la próxima sesión. Gracias por haberme escuchado hoy.